Cordial saludo, mi nombre es María Fernanda Mesa Núñez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa Administración en Salud. En este video hablaré sobre las normas de bioseguridad para prevenir los factores de riesgo desde un ámbito laboral. Para empezar, ¿qué es la bioseguridad? Entonces, la bioseguridad es el conjunto de normas, medidas y procedimientos para garantizar la seguridad y el actuar ante un posible accidente. Es decir, es para prevenir los riesgos o infecciones derivadas desde la exposición o manejo de agentes biológicos. La bioseguridad es un asunto de gran importancia para las empresas que trabajan con materias nocivas o perjudiciales. A raíz de esto, pues las entes encargadas diseñaron o crearon las normas y leyes de bioseguridad que son oficiales. Entonces, que son llamadas normas de bioseguridad. Estas son leyes que protegen de riesgos biológicos, químicos y físicos. Entonces, ¿cuáles son estas normas universales? Estas normas universales es el adecuado lavado de manos, es evitar fumar y beber o consumir alimentos dentro de mi sitio de trabajo, es mantener un sitio de trabajo limpio, en óptimas condiciones, es manejar todo tipo de paciente de la misma manera y con la misma protección. Que en ocasiones, porque dicho paciente, por el diagnóstico, pienso, no me voy a poner cierta protección porque no voy a correr riesgo. No, todo paciente se debe manejar con las mismas normas, con las mismas leyes, con el mismo protocolo, porque pues no sabemos y estamos corriendo un riesgo grande. Lo que ya había dicho, el adecuado lavado de manos antes y después de cada procedimiento. El utensilio de guantes, siempre se deben utilizar guantes y siempre se deben utilizar un par de guantes para cada paciente. No es que me coloque un par de guantes y con ese par de guantes atiendo 1, 2 o 3, 4 pacientes. No, un paciente, un par de guantes. El uso de bata también se debe utilizar siempre para cada procedimiento, para cada paciente. El uso de mascarilla, muy importante. ¿Por qué? Porque pues cuando nosotros hablamos, botamos muchísimas salivas y por ahí salen muchísimos microorganismos. Aparte de todo, si vamos a manejar de pronto exposición de sangre, por eso es muy importante el uso de guantes, el uso de la bata y sobre todo la mascarilla, porque no sabemos si de pronto unas goticas nos vayan a caer sobre la cara y por la nariz o por los ojos o por la boca también nos podemos contaminar. No podemos deambular con los elementos de protección por cualquier lado, no, los utilizamos, los vamos a utilizar, es importante utilizarlos en el momento de la atención o procedimiento e inmediatamente retirarnos de todos ellos. Importante tener actualizado el esquema de vacunación de HB, de la hepatitis B, el utensilio de elementos cortapunzantes, muy importante saberlos utilizar y saber dónde se deben desechar en el momento de desecharlos. Hay unos recipientes que son muy adecuados para ellos, que se deben manipular, se deben transportar de una manera segura, que deben ser con tapa y de manera rotulada. Otra cosa súper importante, cuando estemos en estos procedimientos o en la atención del paciente, se debe procurar no tocarnos nuestro cuerpo con los guantes, porque pues estamos manipulando al paciente, ya estamos en un riesgo, ¿cierto? Entonces se nos olvida y de pronto llegamos y con los guantes que estamos manipulando al paciente se tocan el cuerpo, entonces ahí inmediatamente nos estamos contaminando y estamos colocando nuestra salud en riesgo. Vemos que todas estas normas realmente son supremamente importantes porque pues estamos cuidando la salud del paciente y se está protegiendo nuestra salud, nos estamos protegiendo nuestro ámbito laboral.
Entonces, ¿por qué es importante las normas universales de bioseguridad? Son importantes porque promueven el autocuidado, ayudan a minimizar los posibles riesgos en las actividades diarias. Una empresa pues está en la obligación de poner en marcha todas estas normas y dotar al personal y capacitarlo y hacer que se cumplan estas normas establecidas. Pues de lo contrario, pues se pueden incrementar los posibles accidentes. Para que un entorno laboral sea seguro es necesario establecer los niveles de prevención. Ejemplo, en un laboratorio donde se manejan sustancias tóxicas o en una industria de maquinaria donde se manejan cosas peligrosas, pues hay que tomar medidas que prevén y que se eviten todo este tipo de accidentes laborales. Muchas gracias, esa es mi explicación sobre las normas de bioseguridad.